Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Y quiero que busques en tu Biblia, en el libro de Ezequiel 37. Vamos a hablar un poco de este tema, de cómo la visión de los huesos, del valle de los huesos secos. Y pues vamos a leer el 1, dice la palabra de Dios. Dice: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Como vemos o sabemos que Ezequiel era un profeta de Dios. En ese tiempo pues era el que guiaba al pueblo de Israel. Y Dios lo llevó en una visión. Dice que él tuvo una visión en un valle, que Dios lo llevó en el valle donde él veía un valle pero muy lleno de huesos. Imagínense un valle de huesos ahí amontonados uno tras otro. Como ver tanta, pues ahí esqueletos, ¿no? Ya huesos secos, ya pues estaba puro hueso. Dice, sigue diciendo el 2, dice: me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. ¿Te imaginas cómo en la visión él pasó de largo quizás o caminando en ese valle? Pues era tan sorprendente, ¿no? Ver tanto hueso. Y dice: y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Pues me imagino que pues era un desierto, ¿no? Pero en vez de ser un desierto de arena, fue un desierto de valle de huesos secos. Y me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Te imaginas? Él pues intrigado, pregunta Jehová a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Como queriéndole decir: ¿crees que tengo yo el poder para que este valle de huesos secos cobre vida? ¿Qué dice Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuánto poder pudiera tener la palabra? Nuestra palabra, hermano. Aunque usted no sea profeta, Dios nos ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones. Le dijo a sus discípulos: he aquí yo me voy, pero les doy poder, ¿no? Para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos el poder para... Hay muchos que dicen para decretar, ¿no? El decretar es decir una palabra y se cumpla. Es un decreto que usted habla con autoridad, y esa palabra que usted suelta se cumple. Y aquí Dios les estaba diciendo a Ezequiel: quiero que profetices sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuánto poder tiene nuestra palabra, hermano? Más para cuando usted va a predicar la palabra en la calle, ¿no? O usted le habla a un amigo de la palabra de Dios. Porque recuerden que la palabra de Dios, ¿qué dice en Hebreos 4? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos,
que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así es que si usted le habla a una persona, ¿cuál es el efecto? No es la palabra que usted suelta, sino que el espíritu que está en usted o en mí es el que habla al espíritu de esa persona, y la persona se convierte de ser una persona muerta, cobra vida, ¿verdad? Dice aquí, y el 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dentro de la visión, Dios le estaba diciendo a Ezequiel que él, al profetizar la palabra, profetiza sobre estos huesos. Y cuando él empieza a decir la palabra huesos secos, oí la voz de Jehová, dice: he aquí yo voy a hacer que entre en espíritu en vosotros y viviréis. Que entre, ¿verdad? Cuando usted dice la palabra, el Espíritu de Dios dice la palabra que convierte de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted suelta la palabra, el Espíritu Santo es el que obra, el que hace la obra en nosotros o en la persona que está escuchando la palabra. Dice: pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Espíritu. Pondrá carne para cubrir la piel. Todo en orden, ¿no? Esos huesos fueron cubiertos de carne y hueso y tendones para que pudieran cobrar vida. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno en su hueso. Eso no pensábamos, ¿verdad? Aunque en el valle había muchos huesos, ¿verdad? Usted se imagina un hueso sobre otro y ahí, pero no estaban en orden, ¿no? El esqueleto humano pues ya se había desmembrado y estaban todos los huesos revueltos, de tal manera de que pues cuando Dios empieza a juntar los huesos, empieza a haber un estruendo. ¿Por qué? Porque cada hueso que hacía, haga de cuenta que era como un imán. Y se juntaba un hueso que le pertenecía a ese cuerpo, ¿verdad? ¿Te imaginas huesos revueltos empezando a formar el cuerpo humano? Fue un temblor. Ese temblor pues trajo como temor, ¿no? ¿Sí? Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. ¿Qué no había? ¿Qué le faltaba a los huesos? Le faltaba un espíritu en ellos. Ya estaban formados, ya tenían huesos, ya tenían tendones, ya tenían todo cubierto, ya estaban formados, pero les faltaba un espíritu. Y en medio dijo: profetiza al espíritu, profetiza hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. El espíritu lo llamó de los cuatro vientos, y profeticé como me había sido mandado, y entró en espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ya había un ejército ahí estaban ya
quizás ya apilados o afilados. Y me dijo luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: vuestros huesos se secaron y pereció vuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y traeré a la tierra la casa de Israel. Bueno, esa fue una visión y fue una profecía, hermano. Dios lo trajo a esa visión, pero fue una profecía. Esto, la vez pasada hablamos sobre los últimos tiempos o los tiempos del fin. Y recuerden que les cité ahí en Mateo, donde dice que el Señor que debemos aprender de la higuera. ¿Cuándo serán esos tiempos del fin? Dice: aprendan ustedes de la higuera. ¿Qué es la higuera? Pues la higuera significa que cuando empieza a dar ya sus retoños, es señas de que Jesús está a las puertas. Jesús está a las puertas y viene por su iglesia. Entonces, de la misma manera, aquí habla de que el pueblo de Israel estaba dispersado por todo el mundo. ¿Por qué Israel fue dispersado? Recuerden que cuando Israel se olvidó de la palabra de Dios o de andar en sus mandamientos y en sus estatutos, pues Dios les dijo que los iba a dispersar porque habían desobedecido sus mandamientos. Y de esa manera pues ellos se extendieron por toda la faz de la tierra, y Dios había hecho una promesa para que el pueblo de Israel regresara y fuera una nación. Ahora el pueblo de Israel es una nación, y Dios dijo que cuando esto ya se cumpliera, entonces vendría el fin del mundo. Pero esa es una de las señales, ¿no? Otra de las señales, recuerden que cuando fuese predicado el evangelio a todo el mundo, a los últimos rincones de la tierra, también entonces vendrá el fin. Pero aquí lo maravilloso es de que Dios cumple su promesa de esta profecía que fue en el tiempo de Ezequiel. Ahora pues ya se cumplió. Ya Israel es una nación. Ya Israel muy pronto pues quizás levantará el templo, ¿no? Como está profetizado. Porque también el templo fue destruido. Y tiene que cumplirse la profecía de que Israel reconstruye el templo. Pero vemos que Dios cumple sus promesas. ¿Cómo pudo Ezequiel ver esa visión? Fíjense que algo que yo tuve como una experiencia, ¿no? Algo parecido a lo que tuvo Ezequiel. Yo tuve una visión así, pero yo vi una visión de que Dios me mandaba y me decía: ve y profetiza a la arena, ¿no? A la arena del mar. Y así como Ezequiel tuvo la visión, pues de la misma manera me dijo Dios: haz esto y esto y esto, y dile, profetiza la palabra, profetiza. Y yo creo y yo pude ver lo maravilloso de cómo Dios hacía un milagro dentro de la nada, ¿no? Recuerden que Dios nos dijo que polvo eres y polvo serás. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pues de ese polvo Dios puede hacer algo maravilloso a través de su palabra. Y nos da el poder para decir la palabra.
Y a mí me viene a la mente de que uno debe de tener ese valor de soltar la palabra, ¿verdad? Porque a veces tenemos miedo. O pudiéramos decir, a lo mejor Dios no me ha hablado a mí y por eso no digo la palabra. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, ve y háblale a tu amigo, ¿no? Ve y háblale a tu vecino. Ve y compártele de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y de qué vamos a hablar, hermano? ¿Usted de qué pudiera hablar? Pues de las grandezas de Dios. ¿Qué Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestro ser? Dios de dónde nos ha sacado. Dice que Él nos ha sacado de lo vil, de lo más vil y menospreciado, de donde nadie daría un quinto por ti, o ni un peso. De ahí nos sacó Dios. ¿Y qué hemos hecho? Pues a veces nos hemos como aquel, ¿no? Dice, pues tuve miedo, Señor, del talento que tú me diste y agarré y lo escondí. A veces escondemos la palabra que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. A veces, pues, por miedo nos escondemos y nos alejamos quizás de la presencia de Dios. No de Dios, porque el Espíritu dice que es el que da el poder para que tú te levantes. Y el Espíritu de Dios es el que da vida. La carne, dice en Gálatas, la carne nada aprovecha, ¿verdad? Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pues esa palabra que Dios te ha dicho, o que Dios te ha dicho en tu corazón. ¿Usted cree que toda la vida va a estar sentado ahí? No. Algún día usted va a ser un evangelista. Algún día va a ser un profeta como Ezequiel, ¿no? O una profeta. Porque Dios no nos quiere que estemos ahí sentados, ¿no? Sino que seamos prosperados. Dice, así como prospera nuestra alma, seamos prosperados en todo. No nada más en lo material, ¿verdad? Porque el dinero, pues, a veces, pues, nos alegra, ¿no? Pero por el momento, pero lo que permanece para siempre es algo que es más allá que lo que te pudiera hacer feliz, que es el dinero. Porque el dinero no va a comprar nuestra vida, ¿verdad? Eterna. El dinero, pues, perece. Como dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pero lo importante de esto, hermano, que estas señales que Dios ha puesto en nuestra vida, que estas señales nos sigan a nosotros. Dice que las señales te seguirán, la palabra de Dios te seguirá. Di la palabra, como el profeta Ezequiel. No tengas temor de decir la palabra. Si tienes una palabra profética, dila con autoridad y Dios la va a cumplir. Si tienes una palabra para un hermano, dila sin temor, para que el hermano o la hermana sea edificado en Dios. Aquí vemos el poder de Dios, como Ezequiel, pues, pudo ver esta visión. Y pues es maravilloso ver esta visión de los huesos secos. Cómo Dios hace de la nada, hace una persona y le da vida. ¿Qué pasó con la creación? Cuando Dios había formado todo, ¿verdad? Pero faltaba algo para que le diera el valor a esa creación. ¿Y cuál fue, hermano? El hombre.
Dice que Dios agarró del lodo y hizo, o del barro, ¿no? Hizo el hombre perfecto. Y de ahí que sacó de que cuando vio que el hombre pues ya estaba solo, pues Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hizo de dormir a Adán, le sacó una costilla y de ahí sacó su compañera, ¿no? Hoy en día Dios hace cosas maravillosas, ¿verdad? El complemento del hombre, ¿cuál es? La mujer. El complemento del hombre es que nosotros como seres humanos seamos, ¿qué? De dos somos uno, ¿no? La unidad. Lo maravilloso de Dios es que Dios, en vez de separar, ¿qué hace Dios? Une. Y lo maravilloso es cuando dice, ahora la mujer y el hombre ya no serán dos personas, ¿no? Sino serán una sola carne. Y ahí está el poder de Dios. Cómo Dios une algo que está separado, lo une y hace que el Espíritu de Dios se pose en nosotros. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha dado de su Espíritu. Recuerden que si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, que estamos muertos. Dice en Romanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nos falta el Espíritu, no nos podemos mover para Dios. Cuando nos falta el Espíritu de Dios, no tenemos, aunque tengamos todo, hermano, tengamos un cuerpo formado con carne y huesos, tendones, pero si nos falta el Espíritu de Dios, no nos podemos mover. Por eso necesitamos, como el canto, ¿verdad? Llena mi vida, Señor. Llena mi corazón. Llena mi alma. Que la presencia de Dios inunde nuestro ser. Que yo vaya y la presencia de Dios vaya conmigo. Que aún con la presencia de Dios no tenemos temor, hermano. Porque el Espíritu de Dios dice que echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Y ahí entra lo que dice el Salmo 91, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tu Espíritu estará conmigo. ¿Y qué me dará? Aliento. Me dará paz. Me dará gozo. Me dará esa certeza de decir la palabra que Dios me ha dado. ¿Y qué dice Ezequiel 37:14? Y pondré en mi espíritu en vosotros. Hoy ahí está hablando. Pondré en mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová, y hablé y lo hice, dice Jehová. Dios ha hecho grandes cosas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, hermano? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestro corazón? A mí, pues, los milagros que pudiera decirle es de que Dios me ha librado de la muerte. Dios me ha librado de la muerte. Aún de pequeño, pues uno pues ni sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Pero Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios tiene planes con los que están allá abajo, ¿no? Allá sentados. Y pregúntese usted, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, Señor, de mí? O como decía, cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos y uno de sus discípulos pues estaba pescando, ¿no? Pedro. Y cuando Dios hace un milagro en Pedro, dice: apártate de mí, Señor.
Reconoció que él necesitaba. Señor, apártate de mí que soy pecador, Señor. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. A veces nos sentimos tan indignos que decimos, Señor, apártate de mí. ¿O qué? No soy digno, Señor, de tu servicio, ¿no? No soy digno de ser alcanzado. Pero Dios es un Dios misericordioso, ¿no? Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Que Dios haga en nosotros el querer como el hacer su santa voluntad. Que Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para mí, para ti. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en nuestras vidas. Y mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Estar luchando. Lucha contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lucha para permanecer en Dios. Profetiza la palabra de Dios. Habla con tu boca. Y aquellos huesos, aquel desierto de huesos secos, recobren vida, ¿verdad? Empiece a juntarse hueso con su hueso y empiecen a cubrirse de carne, tendones y ligamentos. Todo en orden. Porque el Espíritu de Dios, dice, es un espíritu de orden. Y Dios es un Dios de orden. El desorden somos quizás nosotros, ¿no? Porque llevamos una vida vacía. Bueno, cuando no conocíamos de Dios, llevábamos una vida vacía y desordenada. Es cuando viene el Espíritu de Dios en nosotros, Dios empieza a formar nuestros buenos hábitos. Dios nos empieza a capacitar para que seamos buenos con Dios y obtengamos esa perfección. Ahora Dios te dice a ti, Hijo del hombre, ¿ves todos esos huesos secos? Profetiza sobre ellos y diles a esos huesos la palabra, y vivirán esos huesos. Quizás a lo mejor tú dices, pues a lo mejor solamente Dios lo sabe. Pues no quedarnos en la pregunta, ¿no? Sino actuar. Actúa y di a esos huesos oír palabra de Dios. Para que la palabra de Dios llegue al corazón del hombre. Que Dios nos dé la palabra. A veces no sabemos qué decirle a la gente, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir? Señor, tengo que hacer un bosquejo para poder decir la palabra a esta persona. No, Dios nos prepara. Dios te prepara en el momento de que cuando Dios quiere que digas la palabra, Dios te prepara y la palabra se suelta. Y puedes profetizar sobre eso, sobre lo que Dios te ha dicho. Sobre lo que Dios quiere hacer en esas personas. Que el Espíritu de Dios, como dice la palabra de Dios, nos guía a toda verdad, ¿no? Que el Espíritu de Dios nos guíe con sabiduría, con ciencia y con conocimiento. Porque la palabra de Dios no, decía Pablo, la palabra de Dios no está presa para que no la digamos, hermano, para que no soltemos esa palabra. Hoy Dios nos ha dado esa palabra de poder para poder implementar esa palabra en los corazones, para poder, o como decir, soltar esa palabra en aquellas personas que necesitan de Dios. Pues esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Que no tengamos temor,
hacia lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para decir la palabra. Que así como Ezequiel pudiéramos tener una visión. Yo creo que cada uno de nosotros va a tener una visión, ¿no? De diferente manera. Pero Dios va a hablar a través de los sueños o a través de las visiones, la palabra profética. Pero ¿cuál es la palabra profética más segura? Dice que la que está escrita en la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos esta palabra, nos tenemos garantizada la vida eterna. Vamos a ponernos de pie para pedir al Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos mientras escuchamos este canto suavecito. Vamos a estar orando para que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre amado. Queremos que tu Espíritu Santo sea tocando el corazón, Señor. Que no sea mi sentimiento, que no sea mis emociones, que sea algo que necesito yo, Señor, como hijo de Dios. Oh Espíritu Santo, quiero más de ti, dile. Espíritu Santo, sabemos que tú eres el que das vida en abundancia y que quitas toda sequedad, todo aquello que está seco, aquello que está muerto. Padre, dice, el Espíritu dice: ven a mi vida, Señor. Ven y llena este vacío de mi corazón. Aún, Señor, llena este corazón vacío. Y vivan esos huesos secos hoy en este. Sea tu Santo Espíritu cobrando a nosotros vida, llenándonos de tu amor, Señor. Hoy trae un avivamiento a mi vida para poder proyectar ese avivamiento a las naciones, Señor. Porque de lo escondido y de lo vil y menospreciado sacaste algo bueno, Señor. Más de ti, Señor. Queremos más y más de ti. Queremos más, Señor, esa llenura, esa justicia, esa libertad, Padre, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ven, Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia y viviremos y seremos vivificados en tu Espíritu, Señor. Seremos sanados de toda dolencia. Sana nuestro cuerpo, sana nuestra vida, sana nuestro corazón. Quita toda amargura y llénanos de ti, Señor. De ti cada día más. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Ven y sopla, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Dios. Dile: ven, Espíritu Santo. Sopla, 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 Espíritu. Oh, sí. Sopla, sopla, sopla. Anhelamos más como viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu. Anhelamos más como viento recio, inúndanos.
Anhelamos más de ti, oh Señor. Sopla, sopla Espíritu. Anhelamos de ti, Señor. Sopla, sopla. Anhelamos tu presencia. Ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos. Ven y sopla. Nuestro ser, anhelamos de tu amor, anhelamos de tu amor. Ven y llénanos, ven y llénanos. Sustenta nuestra vida, sustenta nuestro ser, Espíritu de Dios. Ven y sopla, ven y llena, seas Dios. Anhelamos cada día más de ti. Oh, llénanos, Señor. Quita todo temor, quita toda angustia, quita todo dolor y llénanos de ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos has dado de ese amor que aún sobrepasa el entendimiento. Y ese amor nos da paz. Gracias por la paz. Inunda nuestro ser y llévanos en paz, Señor. Porque tú eres nuestro gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube y que pasen una bonita tarde. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Amén.